alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Son las 8:15 minutos. Vamos a comenzar en esta hermosa tarde. Bueno, ya son las 8:16. Pido disculpas por los minutos de retraso, hermano, pero bueno, el Señor conoce, ya estamos aquí, que es lo importante, así que vamos a arrancar sin más preámbulos. Les saludo a cada uno de ustedes en el glorioso nombre del Señor Jesús. Un gusto que estén acá compartiendo martes a martes la palabra de Dios. El día de hoy tenemos a algunos invitados especiales, gracias a Dios por eso. Que el Señor Jesús le bendiga a cada uno de los que el día de hoy, en este momento, han podido conectarse a este estudio bíblico. Vamos a comenzar de una vez, y para ello le invito a que, si está en sus posibilidades, cerrar sus ojos. Acompáñeme a hacer esta oración para que iniciemos, y todo lo que se haga y todo lo que se diga sea para la gloria de nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesús, amantísimo y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, bendito y eterno Dios amado, en esta tarde delante de tu presencia te damos las gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre amado, por permitirnos estar aquí conectados, Señor, a través de este medio, Padre Santo, en este estudio bíblico. Rogamos ahora, Señor, te ruego, Dios eterno, tu dirección, que seas tú, Padre Santo, dirigiendo cada palabra, que seas tú poniendo cada palabra en mis hermanos, cada persona que vaya a participar. Señor, dirígenos, danos revelación de tu palabra, queremos conocerte más. Te ruego en este momento, en tu santo nombre, te ruego que seas tú bendiciendo a cada persona que se ha conectado a través de este estudio, que seas tú derramando de tu bendición, Señor Dios Todopoderoso, con tu palabra preciosa. Permítenos conocer un poco más. Permítenos, Señor Jesús, conocerte un poco más, y de esa manera poder amarte un poco más. Ruego que seas tú ayudando a los que quizás van a conectarse a lo largo de este estudio. Dirígenos, Señor, te lo ruego una vez más. Esto es para tu gloria, Señor, para tu honra. Esto no es para el hombre ni por el hombre. Esto es para ti, Dios amado, que lo hacemos porque queremos crecer en conocimiento, queremos conocer más de ti. Danos revelación de tu palabra, te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos, hermanos y hermanas, estamos el día de hoy con la intención de comenzar o de tratar, hermanos, un tema que genera cierta polémica, gloria a Dios, entre muchas personas. Amén. Y esto, hermanos, como ya lo dije en algunas invitaciones que salieron por allí, esto es el tema de los apóstoles y los profetas. El día de hoy estaremos hablando acerca de los apóstoles y los profetas. Desde sus inicios conoceremos un poco de esto, y lo que en realidad genera cierta polémica es si en nuestro tiempo, si el día de hoy, todavía hay apóstoles y todavía hay profetas. Así que, para comenzar, les invito a que vamos a la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo. Voy a comenzar con este versículo bastante conocido y también muy utilizado de correcta y de forma no tan correcta por muchos. Pero vamos a comenzar con este pasaje, capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y voy a leer solamente el versículo 11 a el versículo 13. Hermanos, recordarles que ustedes pueden participar en cualquier momento. Ustedes pueden participar, hermanos, bien sea por la casilla de texto, pueden escribir, o pueden solicitar el derecho de palabra si quieren hablar, si quieren expresarse, si quieren preguntar, si quieren acotar, o si quieren, hermanos, mencionar algo adicional a lo que estamos hablando. Cualquier duda que tengan, hermanos, pueden hacérmela saber. En el nombre del Señor Jesús estaremos tratando de dar una oportuna respuesta. Aprovecho para saludar a mi hermano David. Hermano, un gustazo que nuevamente nos acompañes.
a mi hermano Ezequiel también que está ingresando por allí. A todos, bienvenidos y vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13 y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, amén, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice su palabra, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow. Tremendo versículo el que hemos leído, hermanos. En primer lugar, él dice el apóstol, hablando del Señor Jesús, que él mismo había constituido a unos apóstoles. El mismo Dios fue el que constituyó, el Señor Jesús constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero hay una finalidad en todo esto. La razón por la cual el Señor nuestro Dios ha nombrado a lo largo de la historia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tiene una finalidad, y dice su palabra que es con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, no para enriquecerse, no para hacerse famoso, no para, hermanos, aparentar, sino con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Es decir, que cada una de estas personas que fueron constituidas con alguno de estos títulos, hermanos, o ministerios, tienen que aportar a la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la finalidad, y hasta ese punto debemos todos llegar, hasta esa estatura de ese varón perfecto, a la medida de la estatura, dice, de la plenitud de Cristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Y de esa manera comenzamos este tema tan importante de entender. Aprovecho el paréntesis para saludar a mi hermano Darwin, pastor en una iglesia allá en Venezuela, en el Rotario, junto a su familia. Bendiciones. Amén. Quiero comenzar partiendo con los apóstoles. Amén. Vamos a hablar tanto de los apóstoles como de los profetas en nuestro tiempo. Vamos a comenzar o vamos a partir de los apóstoles. Hermanos, en cualquier momento que usted desee participar, siéntase con total libertad de hacerlo. Y discúlpenme si soy insistente, pero quiero que quede claro que en cualquier momento ustedes pueden participar. Amén. Apóstol. La palabra apóstol utilizada en el Nuevo Testamento, como podemos conocer o podemos entender, viene del griego apóstolos. Amén. Viene del griego apóstolos. Y esto, hermanos, se puede traducir como delegado, como específicamente embajador del evangelio. Oficialmente, según la traducción más propia de esta palabra, oficialmente comisionado de Cristo, entre paréntesis, con poderes milagrosos. Esta es una de las definiciones más ricas de la palabra apóstolos, que normalmente es traducida como enviado. Amén. Y es que
digámoslo así, en la versión Reina Valera, esta palabra apóstolos puede ser traducida como apóstol, como enviado, como enviar o como mensajero. Amén. Pero si nosotros profundizamos en la definición más enriquecida de esta palabra griega apóstolos, entendemos que va más allá. Un apóstolo era o es un delegado o era un delegado, específicamente un embajador del evangelio, pero aparte tiene la particularidad de ser oficialmente comisionado por Cristo. Y por si eso fuera poco, entre paréntesis, con poderes milagrosos. Y eso por decirlo de una manera, porque usted y yo entendemos y sabemos que el poder y los milagros los hace Dios. Puede utilizar a una persona, quizás a través de una oración para glorificarse, para hacer un milagro, pero finalmente es Dios quien los hace. Pero hermanos, a su vez esta palabra griega apóstolos viene derivada de otra palabra. Vamos a enriquecer un poco más estos conceptos o estas definiciones. La palabra apóstolos viene derivada de la palabra apostelo. Amén. Y apostelo, pudiéramos decir que significa poner aparte. Es decir, por implicación, hermanos, se sobreentiende que esto quiere decir enviar. Propiamente dicho, enviar en una misión. Por ejemplo, comisionar. Literalmente o figurativamente, esto es lo que quiere decir esta palabra griega apóstelo o apostelo. Amén. Poner aparte o implícitamente entender que es enviar en una comisión, de forma literal o figurativa. Se habla por allí de la gran comisión. Se habla de que Dios comisionó a un grupo. Pero esta palabra apostelo vamos a encontrarla en Reina Valera traducida de diferentes maneras, como por ejemplo devolver, enviar, mandar, meter o poner. Estos son sinónimos que pudiésemos encontrar en Reina Valera de esta palabra griega apostelo. ¿Amén? Por ejemplo, si usted va conmigo al libro de Juan, capítulo 20, versículo 21. Juan capítulo 20, versículo 21, en la versión Reina Valera. Amén. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, paz a vosotros. Amén. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí está utilizando la palabra apostelo, que es enviar. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Vale la pena mencionar, queridos hermanos, que en las Sagradas Escrituras se hace una distinción muy importante entre el oficio de apóstol y la acción de uno que es enviado. Amén. Hay una distinción que se hace en las Sagradas Escrituras. Aprovecho el paréntesis para saludar a mi hermana Rosina, a mi hermana Ruth. Bienvenidas, hermanas. El día de hoy estamos tratando el tema de los apóstoles y profetas en nuestro tiempo. Así que en la palabra se hace una distinción, y por algo es, hermanos, entre lo que es el oficio de apóstol, amén, y lo que significaría la acción, aleluya, de una persona que es enviada. Si bien es cierto, en el griego se puede decir de la misma palabra las dos cosas, amén, en las Sagradas Escrituras hay una distinción. Todos los apóstoles fueron enviados,
y esta frase quizás va a generar polémica, amén, pero no todos los enviados fueron apóstoles. Amén, lo voy a decir otra vez. Todos los apóstoles fueron enviados, pero no todos los enviados son apóstoles. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios. No quiero que esto vaya a quedar como que es mi forma de pensar, lo que yo estoy expresando. Estamos comenzando con las traducciones o definiciones propias de las palabras utilizadas. Y esto lo aclaro porque muchas personas en la actualidad dicen que son apóstoles porque la palabra apóstol significa enviado y ellos son enviados. La gran comisión, si bien es cierto, estaban allí los discípulos, hermanos, la gran comisión es para todos los hijos de Dios. Por tanto, id y haced discípulos. Si yo me tomase este versículo, diría yo también soy enviado. Todos somos enviados. El apóstol Pedro dijo que somos embajadores. Amén. Y son palabras que si usted me ha escuchado los sinónimos que dije, se va a dar cuenta de que prácticamente en griego es la misma palabra que se utiliza para decir o para hacer referencia a todas estas otras palabras en nuestro idioma, en este caso el español. Pedro dijo, somos embajadores. El Señor Jesús nos envió a la gran comisión, a todos somos enviados, pero no todos somos apóstoles. Y vamos a ir escudriñando las escrituras. Amén. Para que entendamos por qué llegamos a esta conclusión. Si fuese así, si todos los enviados fuesen apóstoles, si llamásemos apóstoles a todos los cristianos, porque todos los cristianos, todos los hijos de Dios han sido enviados a predicar el evangelio. Amén. Si hiciésemos eso, todos seríamos llamados apóstoles, y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta de que no todos los cristianos son llamados apóstoles. A pesar de que todos fueron enviados, no todos son llamados apóstoles. Pero vamos a la palabra de Dios. Algunos ejemplos, hermanos, en la Biblia vamos a encontrar cómo ilustra esto, porque Juan nos dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Capítulo 1, versículo 24. Dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. En esta parte estamos hablando del testimonio de Juan el Bautista. Y la palabra que se utiliza aquí para estos enviados, para estos que habían sido enviados, es la palabra apostelo. Amén. Ninguno de nosotros argumentaría, hermanos, que estos enviados eran apóstoles, a pesar de que se utiliza la palabra apostelo para hacer referencia a estos que habían sido enviados. No eran apóstoles en el sentido del oficio, eran apóstoles en el sentido de que habían sido enviados. Allí entra quizás alguna de las confusiones con respecto a la utilización de esta palabra en este tiempo. Otro ejemplo podemos verlo, hermanos, que en la distinción que se hace entre el oficio, por ejemplo, de los diáconos. La palabra diácono se puede traducir como servidor. Un diácono, en otras palabras, es un servidor. Y esta palabra diaconeo, amén, griega, que se traduce como precisamente servir o ministrar, viene de diácono, que es servidor. Dice, hermanos, que en el capítulo 8 de Mateo, hoy vamos a leer bastantes versículos o varios versículos. Amén. Hoy vamos a leer varios versículos porque este estudio que estamos haciendo el día de hoy en particular, queremos colocarle bastante base bíblica para que no quede espacio a la interpretación humana, porque allí es cuando vienen los problemas, a la interpretación humana.
Así que vamos a Mateo capítulo 8, versículo 15. Mateo, ¿cuánto? Disculpe, maestro. Capítulo 8, versículo 15. Vamos a ver el pasaje donde el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro. Amén. Dice el versículo 15, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Está hablando de la suegra del apóstol Pedro. Dice que ella se levantó y les servía. Y aquí se utiliza la palabra diaconeo, porque ella les servía. Amén. Sin embargo, queridos hermanos y hermanas, ninguno de nosotros podría pensar que ella, la suegra de Pedro, era una diaconisa de la iglesia en el sentido del oficio del diaconado descrito por Pablo en Primera de Timoteo capítulo 3. Cuando se hablan de los diáconos, nosotros tenemos diáconos en nuestra iglesia. Pero en este caso usted lee la escritura y a pesar de que se utiliza la palabra diaconeo para decir que la suegra de Pedro le servía, eso no significa de que ella era diaconisa de la iglesia, propiamente dicho. No sé si me está entendiendo lo que les quiero mostrar en esta tarde, pero es la distinción que se hace entre el oficio y la acción de. En el caso del apóstol hay una diferencia entre apóstol como oficio y apóstol como enviado. Y voy a repetir la frase para que ustedes se apropien de esta frase. También pueden usarla cuando ustedes quieran. Amén. Porque todos los apóstoles fueron enviados, pero no todos los enviados son apóstoles. Hay una clara distinción entre el oficio o el cargo de apóstol o el ministerio de apóstol y la acción de apóstol, es decir, de ser enviado. Hay una distinción clara en las Sagradas Escrituras. Vamos a seguir avanzando porque ahora vamos a encontrar, para ir abriendo un poco más el panorama, vamos a ir a encontrar que hay ciertos, no quiero decir requisitos, pero hay ciertas características que siguen al apóstol. Amén. En alguna oportunidad nosotros pudiésemos hablar acerca de requisitos para un apóstol. Amén. Y con estos requisitos para un apóstol pudiésemos llegar a una conclusión definitiva. Pero antes de eso, vamos a hablar de algunas características que son propias de un apóstol. En primer lugar, hay señales y prodigios. Amén. Hay señales y prodigios. Y esto, hermanos, algunas personas pueden decir o tomar en cuenta esto como un requisito de un verdadero apóstol, y es que deben haber señales y milagros que respalden el apostolado de esta persona. Deben haber señales y milagros que respalden el apostolado de esta persona que asegura tener el oficio de apóstol. Hechos capítulo 5. Yo solamente voy a mencionar algunos porque aquí amaneceríamos hablando, hermanos, de este tema. Pero yo solamente voy a mencionar algunos ejemplos para ir enfatizando o para ir remarcando bien lo que estamos mencionando en esta hora. Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. Dice: y por la mano de los apóstoles
se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles. Escúcheme bien, yo sé que usted conoce este pasaje. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Amén. Para que al menos, hermanos, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y finaliza diciendo, y todos eran sanados. Indudablemente aquel apóstol, nombrado apóstol por el Señor Jesús, tenía el respaldo de Dios, y este respaldo de Dios se veía a través de las señales, a través de los milagros, a través de los prodigios. Hay un cántico por allí antiguo, si no me equivoco, hermano Ezequiel. No estoy diciendo que usted sea antiguo, sino que yo sé que usted conoce coros antiguos. Pero por allí hay un cántico, amén, por allí hay un corito de esos antiguos, hermanos. No sé si mi hermano Antonio estará por allí, hermano Ezequiel, que dice que no era la sombra de Pedro. Amén. No sé si alguien por allí me puede ayudar con este corito. No me recuerdo cómo era. ¿Cómo? Que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Ajá. Ese mismo es. No era la sombra de Pedro, hermanos. Son señales, son prodigios que siguen a los apóstoles, porque estos habían sido nombrados apóstoles por el mismo Dios, y por eso Dios respaldaba su ministerio. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12, con todo, dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pablo, hablándole a los corintios, deja bien en claro que los apóstoles, amén, han hecho señales, amén, con toda paciencia, dice Pablo, dice por señales, prodigios y milagros. Allí está claramente expresado que aquel, amén, hermano Ezequiel dice, Pablo fue mordido por una víbora. La palabra de Dios dice que cuando habla de la gran comisión en Marcos, amén, id y predicad el evangelio a toda criatura, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Segunda de Corintios, hermano Ismael, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 12. En Marcos dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Amén? Y habla de que si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y Pablo fue mordido por serpiente. Muchos pensaron que iba a morir, pero no fue así. Son señales, son prodigios, son milagros. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Amén. Tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño. Eso es correcto. En este caso, Pablo no andaba persiguiendo serpientes, porque por allí hay sectas que hacen este tipo de cosas, pero no es así. Amén. Una cosa es que Dios respalde tu ministerio, que Dios te respalde como creyente, como su hijo, y otra cosa es que tú andes tentando a Dios, porque la palabra creo que nos exhorta a no tentar a Dios. Dios no puede ser tentado. Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre,
sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Es un claro ejemplo del apóstol Pablo, que él había sido nombrado apóstol no por hombre ni para hombre. Por esto, hermanos, el respaldo de Dios en el ministerio de Pablo era evidente. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 9: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 9. Porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, y él habla como a sentenciados a muerte. Dice, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Voy a leerles este mismo versículo, hermanos, en otra traducción. Dice, por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Y cuando habla de espectáculo, hermanos, no se está refiriendo a esos shows, a esos espectáculos que muchos montan, pueden montar el día de hoy, hermanos. Cuando Pablo dice espectáculo, no se refiere a esos espectáculos que usted probablemente ha podido ver en alguna red social o en algún video. Amén. Esos espectáculos que algunos muestran, yo iba a compartir algunos videos, pero se me iba a extender mucho el tiempo haciéndolo de esa manera. Pero yo sé que usted ha visto videos de personas que mueven la mano o hacen como que dan una patada y el otro se cae para atrás y empieza a temblar o a desmayarse. Hay uno que coloca una Biblia en el piso y dice, aquí hay una línea, hay un muro de poder y por aquí no pasa nadie, y le empieza a decir, tú pasa por aquí, y cuando va acercándose empieza y se tira al suelo. Pablo no se refería a esos espectáculos, hermanos. Nada de eso es bíblico, nada de eso es espiritual. Estuve viendo por allí en África donde este no se hacía llamar apóstol, este se hacía llamar o se hace llamar profeta. Supuestamente él resucitó a un muerto que llevaban en un ataúd. Pero hermanos, hasta demandas hubieron porque obviamente todo era una farsa. Pero usted lo hubiese visto, o no sé si quizás usted lo haya visto por allí en alguna red social o en algún video. Y es todo un show, todo un espectáculo lo que ellos montan allí. Son personas que actúan, son personas contratadas para aparentar un supuesto milagro, una supuesta señal. Pero el espectáculo que está mencionando Pablo en este versículo habla, amén, habla de que todos han podido ver, todos han podido presenciar lo que han hecho o lo que pudieron hacer los apóstoles. Dice no solamente al mundo, sino a los ángeles y a los hombres. Eso es lo que está diciendo Pablo, parte de lo que dice en este versículo, que es bastante profundo si lo analizamos bien. Pero entre otras cosas destaco que él habla de ser exhibido. Esto del espectáculo da a entender de que todos han podido visualizar, bien sea a través de en su momento cuando estuvieron allí presentes todas las vivencias de los apóstoles, o en nuestro tiempo a través de la lectura en la palabra de Dios hemos podido de alguna manera entender o visualizar o comprender o saber, hermanos, todo lo que vivieron los apóstoles y todas
las señales y prodigios que ellos hicieron con la mano poderosa de nuestro Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, dice, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, según la voluntad de Dios. Está mencionando en este versículo, Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4, está diciendo que primeramente que esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, luego fue confirmada por los que oyeron, y allí está hablando de los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los apóstoles. ¿Cómo? Con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿Cuál es ese versículo, hermano? Perdón. Hebreos capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Hebreos capítulo 2. Bastante interesante este versículo, hermanos. Pudiésemos hablar de muchos más, donde se evidencia las señales y los milagros que podían hacer los apóstoles, entendiendo que no eran los apóstoles los que hacían estos milagros. Recordamos esa oportunidad en Samaria cuando Felipe había predicado. Ya te voy a dar la oportunidad, hermano Ezequiel, déjame finalizar esta idea que ya empecé. Pero allí, hermanos, en Samaria, Felipe había predicado. Ya voy a leer tu pregunta, hermano Ismael. Felipe había predicado en Samaria y dice que todos habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús y no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Llaman a algunos apóstoles, entre ellos va Pedro, si no me equivoco, Juan también. Y la Biblia dice que cuando le pusieron o impusieron sus manos y oraron por ellos, recibieron el Espíritu Santo. Y Simón, que estaba por allí, no Simón Pedro, sino otro Simón, que había sido un estafador, por cierto. Este Simón pensó que el don era de Pedro, o era poder de Pedro, de que a que él tocara recibiera el Espíritu Santo, pero no era así. Era Dios respaldando el ministerio de estos apóstoles. Aunque usted me puede decir, pero Felipe también era apóstol. Amén. Pero hermanos, Dios trabaja como Dios quiere trabajar. Amén. Voy a concederle la palabra a mi hermano Ezequiel mientras leo la pregunta de mi hermano Ismael. Hermano Ezequiel. Hermano Ezequiel. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, amén. Ya, estoy desde el computador, por eso me demoré. La pregunta es, hay iglesias, hay congregaciones que entienden que todas estas señales, que el apóstol tiene que tener señales. Ya, todas estas señales bíblicas son dignas de un apóstol. Es la evidencia de que Pablo fue apóstol, que vio a Cristo, hizo señales, hubo milagros. Son las señales bíblicas de un apóstol. Pero sacan desde el término, desde el concepto de apóstol como enviado, sacan apóstoles actualmente, pero como un reconocimiento, como que le dan un reconocimiento. Ahora, ese reconocimiento, ¿será bíblico? ¿Será tan así? Esa es la pregunta que yo hago, porque en un mensaje a la iglesia en Apocalipsis, no recuerdo cuál, no sé si fue Éfeso o Esmirna, o una de las 7 iglesias, dice que habían los llamados ser apóstoles y no lo eran. Habla de falsos apóstoles. Eso creo que a la iglesia de Éfeso. Pero hasta los que eran apóstoles decían ser apóstoles y no lo son. eran.
Exactamente. mentiroso. Y los has hallado mentirosos, exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué tan así es ese reconocimiento? Esa es la pregunta. ¿Será bíblico reconocer a alguien como apóstol aunque no tenga la señal? En la actualidad, dices tú. Sí, en la actualidad. No, ahí donde está parte digámoslo así, del debate o de la polémica en este caso. Si nosotros, por lo menos mi hermano Ismael está haciendo una acotación que también la utilizan muchos en la actualidad, lo que dice Marcos 16, 16, 17, hablando de las señales que habíamos mencionado anteriormente. Estas señales seguirán a los que creen. Hay señales también que, por ejemplo, nosotros hemos visto que por imposición de manos enfermos han quedado sanados. Hemos visto milagros también, sí, es verdad. Pero no quiere decir que por esto Dios está respaldando nuestro apostolado. Es decir, esto, hermanos, que yo estoy mencionando es uno de varios requisitos. Para ser apóstol, para ser reconocido como apóstol, tiene que llenar todos los requisitos. Y hasta este momento solo estamos hablando de uno. Amén. Hasta este momento solamente estamos hablando de los milagros, de las señales y prodigios, que esto es como un respaldo de que efectivamente ese apostolado viene de parte de Dios. Si personas en la actualidad dicen que son apóstoles solamente por el hecho de que a través de sus oraciones personas son sanadas, o se han visto varios milagros a través de la imposición de manos de esta persona, solamente por eso no puede ser reconocido como apóstol, porque tiene que cumplir con todos los requisitos. Amén. Pero vamos a ir viendo los demás requisitos para ir entendiendo mejor por la palabra, y vemos si entonces llegaremos a la conclusión de que el día de hoy efectivamente todavía siguen existiendo apóstoles, todavía una iglesia puede ungir o reconocer a alguien como apóstol o no. Vamos a hacerlo a través de la palabra. Amén. Hermano Brian, ¿ibas a decir algo más? No, perdón, me había dejado el micrófono. Ah, ok. abierto. Ya. Amén. Exactamente. Por allí vamos, creo que vamos bien encaminados, hermanos. Gracias por su participación, que es lo que hace que este estudio sea dinámico. Amén. Vamos a ir avanzando un poquito más. Hay una razón por la cual, hermanos, pregunto yo, ya que estamos hablando aquí entre todos, amén, ¿creen ustedes que hay alguna razón por la cual eran 12 apóstoles en un comienzo? El Señor llamó a 12 discípulos, ¿verdad? ¿Creen ustedes que existe alguna razón para que específicamente sean 12? No creo que sea muy acertada mi idea, pero quizás puede tener que ver con la numeración actual, que incluso está en el Antiguo Testamento: 12 tribus de Israel, 12... no me parecieran más jueces, parece. Pero la cosa es que quizás tiene que ver con eso, con las tribus de Israel. El número 12 parece ser reincidente, ¿verdad? En la Biblia. Hermano Ismael. En Apocalipsis 21:14 dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Y más adelante dice que se juntaban con los ancianos, ¿no? Y ahí hacían los 24, ¿no me equivoco? Según yo, los 24 ancianos ya estaban. Ya está ahí. Pero bueno, los fundamentos de los apóstoles y los profetas ya están fundados sobre la misma roca que Jesús. Eso se refería ya a Apocalipsis 21:14. Amén. Pero tú dijiste que ahí habla de 12 apóstoles en ese Apocalipsis 21. ¿Cómo fue que dijiste, hermano Ismael? Y en Apocalipsis 21:14 dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Ajá. Y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. O sea, que Ahí está, ¿verdad? Parece que nada más son 12 entonces. Terminamos el estudio, estamos listos. Amén. Gracias, hermano Ismael. Ese versículo está bueno. Apocalipsis 21:14. Vamos a respaldarlo entonces. Vamos a ver. Mateo capítulo 19. Vamos a darle un poquito más de fuerza
a ese versículo que nos otorgó el hermano Ismael. No, tranquilo, hermano Ezequiel, tranquilo. Aleluya. Mateo 19. Vamos a ver qué dice Mateo 19, versículo 27 y versículo 28. Pareciera, hermanos, que no tiene nada que ver, porque Mateo capítulo 19 habla específicamente en esta parte, está hablando del joven rico. Y el Señor Jesús, el Maestro, dice que muy difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Él está hablando de esto, dice, bueno, parece imposible, después dice lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Está hablando específicamente de esto, amén. Pero luego, él habla algo acerca de dejarlo todo, porque el joven rico parece que no quiso renunciar a lo que tenía. Pero Pedro dice en el versículo 27, Pedro le dice, he aquí nosotros. Y Pedro estaba hablando por él y por los discípulos, porque los discípulos seguían a Jesús a todo lugar. Ellos literalmente lo dejaron todo. Pedro literalmente con Andrés soltaron las redes y siguieron a Jesús. Y así todos los discípulos que el Señor llamó uno a uno personalmente, lo habían dejado todo para seguir al Maestro. Por eso Pedro está hablando en nombre de los discípulos de los que el Señor había llamado. Le dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?, le pregunta Pedro. Y Jesús, el Maestro, les dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. ¿De qué está hablando allí? ¿De cuál es ese trono de su gloria? Él está hablando, Apocalipsis 1, Juan cuando alzó sus ojos y vio un trono en el cielo y en el trono uno sentado. El Señor Jesús le está hablando de ese momento futuro que todavía no ha pasado, pero que va a pasar. Le dice el Señor Jesús, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre ¿cuántos tronos? No sé si está conmigo en la cita bíblica, Mateo 19, 27 y 28. En el 28 estoy leyendo ahora. Dice, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Mateo cuánto? Está bueno, ¿verdad que sí, hermano Brian? Mateo capítulo 19, versículo 27 y versículo 28. Hermano, este versículo el Señor me lo puso así porque no lo para allá vamos, hermana Patricia. Exactamente, esa es la comparación, Apocalipsis 4:2. Muchas gracias, hermana Patricia. Mateo capítulo 19, ¿verdad? Estamos allí. Mateo 19. Amén. Versículo 27 y 28 hace referencia de esto, pero está enmarcado en el contexto del joven rico. Es allí cuando surge esto, hermanos. Surge esto que es una revelación. ¿Por qué? Vamos a la cita que nos dijo nuestra hermana Patricia. Vamos a Apocalipsis capítulo 4. Amén. Versículo 2. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amén. Y el versículo 4, miren lo que dice el versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y ya sabemos de quiénes son 12 de esos 24 tronos. No sé si alguien me está siguiendo en esta hora, pero allí está, hermanos, claramente Mateo 19, 27 y 28, donde el Señor habla acerca de que estos 12 apóstoles se iban a sentar sobre 12 tronos en el momento en el que el Hijo del Hombre se sentara en el trono de su gloria.
Apocalipsis capítulo 4, después de esto miré y he aquí una puerta abierta, hermanos, en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante, dice Juan, yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. No habían dos, no habían tres, había uno sentado. Era el trono de su gloria, era el trono en el que el Señor Jesús está haciendo referencia en Mateo capítulo 19, específicamente versículo 28. Allí el maestro dice, ustedes 12, o sea, ustedes los que me siguen, está hablando de sus apóstoles específicamente. ¿Por qué? Porque él habla específicamente de 12 tronos. Si estos 12 tronos que vemos aquí mencionados en Mateo 19, 27 y 28, los sumamos con la cita de nuestro hermano Ismael en Apocalipsis 21, versículo 14. Amén. Esperemos un momentico. Capítulo 21. Amén. Versículo 14. Gloria a Dios. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Entonces entendemos que 12 de estos 24 tronos son 12 apóstoles. Ya, hermanos, con eso usted y yo podemos entender claramente que solamente existen 12 apóstoles. Y ahora vamos a aclarar el punto que seguramente algunos esté inquietando en este momento. Mi hermano Ezequiel dijo, y con Pablo son 13. Vamos a sacar la cuenta. ¿Amén? Vamos a sacar la cuenta. Judas Iscariote no alcanzó a ser apóstol. Amén. ¿O sí? Uno de los requisitos que menciona Pedro, y para eso vamos al capítulo 1 de Hechos, que allí se habla de alguien conocido como Matías. Vamos al capítulo 1, pero no es Matías Fica, hermana Patricia, así que tranquila. Amén. Por allí se habla de un Matías. Amén. Capítulo 1 de Hechos. Mire lo que dice Pedro en el versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Judas Iscariote no alcanzó a ver la resurrección del Señor Jesús. O mejor dicho, no alcanzó a ver a un Señor Jesús resucitado. No alcanzó a ver a un Señor Jesús resucitado. Hay un pasaje en Lucas, porque sé que hay varios hermanos que están por allí atentos con su Biblia, con su material de apoyo por allí, hermanos. Me van a ayudar a buscar un versículo que en este momento se me escapa, pero me parece que es en Lucas, que dice que el Señor Jesús había llamado a 12 discípulos y que luego estos serían sus apóstoles, o que luego serían llamados apóstoles. Hay un pasaje que me parece que está en Lucas, pero en este momento se me escapa, hermanos. Creo que está en Lucas, que dice algo así como que el Señor había escogido 12 discípulos, pero que luego estos serían llamados apóstoles. Algo así más o menos es el versículo, si alguien por allí puede ayudarme mientras estamos ampliando este versículo 21 y 22 del capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Pedro está haciendo referencia a un requisito, hermanos. ¿Para qué? Para completar el número de los 12. Parece que Pedro había entendido la importancia o la necesidad de que fuesen 12 apóstoles. Y volvemos otra vez, hermano Brian, con el número 12. Volvemos otra vez con el 12 porque esto es lo que hace que ellos decidan buscar a un 12º apóstol, porque Judas Iscariote
no estaba. Él había traicionado al maestro. Y usted sabe lo que pasó con él después. Amén. Versículo 12 de este capítulo 1 de Hechos. Versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Amén. Allí están 11, ¿cierto? Amén. Ya por allí Dayana, la hermana Patricia, el hermano Ezequiel. Ya, hermano. Ahorita vamos a verlo, capítulo 6 de Lucas. Ahorita lo vamos a ver. Amén. Voy a terminar un poquito aquí con esto. Allí estaban los 11, versículo 14. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Los hermanos de quién? Del Señor Jesús, ¿verdad? Los otros hijos de María, ¿cierto? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Ya habían pasado unos cuantos días desde el momento de la ascensión del Señor Jesús, cuando les dijo: quedaos en Jerusalén. Y en ese momento eran alrededor de 500. Pero ya en este punto dice la Biblia que habían como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no halle quien more en ella. Y dice: tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y allí se hablan de dos personas, ¿verdad? Allí se hablan de dos personas. Señalaron a José llamado Barsabás, el cual tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y mire lo que pasa en este versículo. Vamos a leerlo todo porque hay que entender lo que está sucediendo aquí. En primer lugar, en este momento todavía ellos no habían sido sellados con el Espíritu Santo. Ellos estaban allí orando, estaban allí perseverando, estaban los que quedaron 120, ¿verdad? Pero todavía no había descendido el Espíritu Santo. Estaban ellos ahí, y ellos oran y dicen: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y luego dice: y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hay una gran diferencia entonces entre Matías, en este caso, su nombramiento, por decirlo de una manera, porque dice fue contado con los 11 apóstoles, no dice fue nombrado apóstol o a partir de ese momento él se hizo apóstol. Amén. Y en este momento voy a ir a la cita que ustedes me indicaron en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículo 13.
Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén. A los cuales también llamó apóstoles. Pareciera que este fuera el momento en el que ellos pasan de ser discípulos a apóstoles. Amén. Y de hecho el subtítulo que le colocan aquí a esta escritura dice la elección de los 12 apóstoles. Hermanos. Pero hay una clara diferencia entre discípulo y apóstol. Amén. Hay una clara distinción entre discípulo y apóstol. Hay que entender lo siguiente, hermanos. ¿En qué momento pudiéramos decir que ellos dejan de ser conocidos como discípulos y pasan a ser conocidos como apóstoles? ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Cuál es el antes y el después de estas personas? Amén. Saludos, hermana Analía, bendiciones. Bienvenida. Estamos hablando acerca de los apóstoles en sus inicios y si es que hay en la actualidad todavía apóstoles. Amén. Y como les estaba diciendo, hermanos, en qué momento específico, y me gustaría escuchar algunas opiniones o leer algunas opiniones como ustedes deseen expresarse, en qué momento específico nosotros podríamos decir que estas personas pasaron de ser discípulos a ser apóstoles. Quizás cuando lo que comentaba antes, pues, enviados en una misión por la persona que envió a los anteriores. Amén. Jesús. Amén. Esa es una de las respuestas, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros pudiéramos utilizar para marcar un tiempo o un punto exacto en el antes y después de ellos, de sus ministerios, hermanos, es a través de esto. Cuando se dice que ellos son discípulos, se dice que ellos son aprendices. Amén. Pudiéramos decirlo en otras palabras, ellos son alumnos, son estudiantes. Ellos, hermanos, están en un proceso de aprendizaje. No tienen idea del oficio que van a ejecutar o a desempeñar, y por lo tanto tienen que pasar por una previa preparación para poder estar capacitados y ejercer el oficio el cual ellos van a recibir. En este caso, el oficio es el de apóstol. Ese es el oficio que ellos iban a ejercer. Y el proceso de aprendizaje o formación era el discipulado. Mientras ellos eran los 12 discípulos, ellos eran los 12 aprendices del Señor Jesús. Pero llega el momento en el que el Señor Jesús dice, ya están listos. Bueno, le faltan algunos detalles todavía, ¿verdad? Pero ya están listos para el nombramiento, ¿verdad que sí, hermanos? Y llega el momento en el que el Señor les dice, por tanto, id y haced discípulos. Si nosotros analizamos todo lo que hemos hablado hasta este momento, pudiésemos coincidir en que es ese momento en el que ellos toman su toga, su birrete, hermanos, reciben el cartón, reciben el certificado, el diploma de parte del Señor Jesús y se gradúan ahora en este caso como apóstoles y comienzan a ejercer un oficio, en este caso ya un apostolado. Amén. Pregunto, ¿Judas estaba presente cuando él dijo, por tanto, ir y hacer discípulos? Judas no estaba allí. Iscariote me refiero. Judas Iscariote no estaba. Por lo tanto, en ese momento entendemos que solamente existen 11 apóstoles. ¿Qué tienen en común estos 11 apóstoles? Que el Señor Jesús, preste atención, el Señor Jesús les dice, ven y sígueme, ven y sígueme. Amén. Y hasta que llegue el momento y le dice, ahora tú anda y haz discípulos a las naciones. Volvemos a Hechos capítulo 1. ¿Qué está sucediendo con esta persona conocida como el justo, como este José y este Matías? Estos dos hermanos no son
nombrados por el Señor Jesús. Amén. Aunque muchos pudieran decir, allí hay una oración, hermanos, allí hay una petición. Entonces me están diciendo, hermano Jackson, de que el Señor Jesús no le respondió esa oración. Amén. Es bastante, quizás, polémico, por decirlo de una manera. Pero quisiera concederle la palabra a mi hermano Ismael, que por allí estaba solicitando la palabra, hermano Ismael. Sí, disculpe, ministro, es que quedé pegado con el tema de que Judas Iscariote no estaba presente cuando dijo vayan a ser discípulos. ¿Eso es Lucas? ¿Otro lo estaba buscando? Mateo 28, 19. El 18, 19. No, 28. Ya. Mateo 28, Eso es 19. lo que había quedado pegado y lo iba a escribir justo lo estaba escribiendo. Ah, ok, sí. Hermano Ezequiel. Hola, sí, es razonable, se podría decir que desde el punto de vista como han sido comisionados todos los apóstoles, no hubo un llamamiento literal. Pero recordemos también que a estos dos, a José y a Matías, los eligieron porque ellos cumplían los requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos? Uno de esos era que ellos fueron testigos de Jesús, ellos vieron a Jesús. Por lo tanto, ellos fueron comisionados para poder reemplazar a Matías. A Judas. Perdón, a Judas. Amén. Bueno, y cayó la suerte sobre Matías. Sobre Matías. Habría que ver el término suerte, porque no es una suerte como jugar el quino o el loto, no es esa suerte, sino que ahí hay una etimología griega. Creo que hay dos facciones hay que ver, una significa elección y otra es heredad. ¿Cuál fue la suerte de ese hermano? ¿Cuál fue la suerte del hermano que está allá? Hay un seguimiento de heredad, pero no es la suerte como jugar el quino, no puede ser. Es otro tipo de suerte, hermano Jackson. Amén. Hermano Brian. Se dice, a lo que entiendo yo, que en ese momento los apóstoles usaron el Urim y el Tumim para escoger a Matías. Sí, el tema está en que, bueno, ahí pudiésemos entrar en otros debates, hermanos. En la antigüedad, y coincide con el tema que nosotros venimos llevando del estudio del origen del pueblo de Israel. Amén. Hace como 2 semanas, creo, hablábamos acerca del Urim y el Tumim. Pero según, hermanos, los judíos, esta práctica se dejó de hacer luego de la construcción del segundo templo. Y la práctica del Urim y el Tumim le correspondía al sumo sacerdote solamente. Entonces, en este caso, estaría complicado entender o creer de que ellos usaron el Urim y el Tumim. Algunos hablan acerca de una especie de suerte, en el sentido de, lo voy a poner un ejemplo bastante quizás sencillo. Cuando usted lanza una moneda, por ejemplo, pudiésemos decir, no digo que fue de esa manera, pero es una forma de entender quizás el procedimiento. Ellos pudieron en su oración, no sé, decirle al Señor que dirija esto, y por ejemplo decir, hermano, no digo, voy a hacer bastante énfasis porque no quiero crear confusiones, no fue de esta manera, no estoy diciendo que haya sido de esta manera, pero imagínense por un momento que usted agarre una moneda y usted diga, si cae cara, Matías va a ser el reemplazo de Judas Iscariote, pero si cae cruz o si cae sello, entonces va a ser el justo, José. Y lanzan la moneda y cayó cara, y entonces este fue el que quedó. Algo así es como que es la idea de lo que se da a entender cuando se utiliza esta expresión de echar suerte. ¿Cuál es la diferencia? Hermanos, en este caso es algo similar, porque en el caso del Urim y el Tumim no había duda de que era Dios hablando, porque el sumo sacerdote veía cómo esta piedra se iluminaba, hermanos. El único cuestionamiento que pudieran hacerse es, ¿realmente este sumo sacerdote está diciendo la verdad o no? Pero en este caso se está hablando de algo, quizás, hermanos, en primer lugar,
ya no estaba quizás el Urim y el Tumim. Quizás, hermanos, ellos no pudieron ir al templo, buscar a un sacerdote, buscar al sumo sacerdote. Imagínense ellos buscando al sumo sacerdote, capaz y los arrestaban a todos. Amén, pero imagínense por un instante este escenario donde ellos tenían que decidir de qué manera echaron suerte. Habríamos, hermanos, no sé, que buscar o profundizar un poco más, como dice Ezequiel, en la etimología, en las raíces de, o sea, la definición de esta palabra, pero más o menos es así. Amén. ¿Por qué ellos no pudieron haber usado el Urim y el Tumim? Se cree, hermanos, que hasta la construcción del segundo templo llegó esta práctica. De hecho, fue disminuyendo considerablemente, así como el nivel de los profetas o el nivel de las profecías fue disminuyendo considerablemente desde Moisés hasta el último de los profetas, el cual fue Juan el Bautista. Por cierto, esa parte va a quedar pendiente para otro día porque hoy definitivamente no vamos a tener tiempo. Pero a todo esto, hermanos, esta elección, hermanos, fue hecha por los hombres, no fue hecha o expresada directamente por Dios. Pudiéramos decir que el Señor respondió la oración de ellos, pudiéramos decirlo, hermanos, para no caer quizás en otro tipo de debate. Quizás el Señor sí escuchó esa oración y le dijeron, muéstranos, Señor, cuál es, y la suerte cayó sobre Matías. Tal vez sí, hermanos, tal vez sí, como decía Ezequiel, hermanos. Exacto, gracias, hermana Patricia. A ver que dice que ellos oraron primero. Aparte de eso, ellos tenían días allí consagrándose en oración. Luego de esto viene el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, no podemos decir de que esa oración fue vana o que Dios no escuchó esa oración o no respondió. No lo podemos decir porque no podemos cuestionar, hermanos, las razones o los actos que hicieron los apóstoles en ese momento. Ellos entendieron que ya iba a ser derramado el Espíritu Santo. Ellos vieron como el salmista habló de que alguien tenía que cubrir ese puesto, hermanos, y quizás se anticiparon ellos escogiendo a un apóstol. Pero a mí me llama mucho la atención que la Biblia dice fue contado con los 12. Amén. Eso es lo que en particular me llama la atención, y que no se sabe nada más de este Matías, hermanos, más adelante. Hermano Ezequiel. Sí, es razonable cuando dice fue contado, pero bueno, la hermana Patricia Quintero dice que oraron antes. Sí. En el verso 24, oraron antes. Y me parece que la parte, la raíz, me parece que la palabra suerte ahí creo que es la palabra que no está como topando. Creo que no es una suerte que al azar, como que cayó, y me parece que suerte es elección. Me parece que fue en sentido como que levantaron las manos cada uno y eligieron de esa forma, aunque no es, habría que ver habría que leer un libro que es una enciclopedia bíblica. Leí una vez que ellos levantaron la mano cada uno y cayó la elección sobre, o suerte, por así decirlo, sobre Matías. Me parece que la palabra suerte es la que está ahí gatillando. Sí. Algo habría que estudiarlo un poquito más, ver qué significa esa palabra, porque no creo que sea al azar. Sí, el tema también está en que si fuese elecciones estaría siendo más humano todavía, porque sería lo que las personas quisieron. Entonces el que le agradara de ellos era el que iba a tener más votos. Entonces eso haría que fuesen incluso aún más humano esa elección de ese apóstol. El tema es que si pensáramos de las dos formas, habría que decir que también hoy en día se pueden elegir apóstoles de la misma forma. Siempre y cuando cumplan con los requisitos, hermano Ezequiel. Ahí es donde todos se caen, porque en la actualidad aquí nadie puede cumplir con los requisitos, a menos que salga alguien así como Joseph Smith, me disculpan algunos quizás, pero que salga diciendo que vio al Señor Jesús. Amén. Claro, y el mismo requisito del profeta, haber hablado directamente con Dios.
Quizás no haberlo visto, pero haberlo escuchado. Sí. Otra de las traducciones de este mismo versículo dice que se hizo un sorteo. ¿Qué es lo que pasa con el azar? ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno, los juegos de azar es algo muy específico, ¿verdad? Los juegos de azar es algo muy puntual. No estamos hablando de azar, pero hay algunas, vamos a decirlo de una manera que no sea tan fuerte, pero existe como una creencia dentro de la cultura judía de que una de las cosas que algunas personas pudieran llamar azar, eh, ellos lo pudieran utilizar para conocer la voluntad de Dios. Por ejemplo, hermanos, hay una, yo lo estuve viendo por allí, como, vamos a decirlo, como una tradición que dice que, por ejemplo, en el momento en el que Saúl fue escogido como el rey, ¿se acuerdan que primero se pregunta sobre qué tribu es, después sobre las casas de esa tribu, hasta que finalmente llegan con Saúl? Algunas tradiciones hablan de que se lanzaba una flecha al aire y la flecha, estando en lo más alto, Dios la dirigía, y a medida que esa flecha iba cayendo, Dios la dirigía y esa flecha iba a caer justo sobre, en este caso, la tribu que correspondía a la persona que iba a ser rey. Es una tradición solamente, no digo tampoco que sea de esta manera, hermano, pero son algunas de las tradiciones que se pueden conocer del judaísmo, en este caso del tiempo antiguo, y conociendo que a pesar de que en este tiempo, en el tiempo de los apóstoles, digámoslo así, ya estaban en el tiempo de la gracia, ya comenzó una nueva dispensación. Sin embargo, para ellos pues todavía estaban como en ese tiempo antiguo. Entonces, pudiera también haber sido de esta manera, porque las traducciones que he buscado con respecto a esta parte del sorteo o de echar suerte hacen referencias a lo mismo, hermano Ezequiel, a una especie de sorteo, que más que un azar es que ellos entendieron que el resultado de ese sorteo iba a estar dirigido por Dios, que al momento de lanzar esa flecha Dios iba a decir hacia dónde iba a caer la flecha, que al momento de lanzar la moneda Dios era el que iba a decidir si caía cara o caía sello. Estoy colocando ejemplos solamente para tratar de dar a entender una idea de lo que pudo haber sido. Amén. Allí mi hermana Patricia, exactamente. Esos son los dos requisitos que mencionan allí, hermano. En este pasaje lo mencionó Ezequiel. Los dos requisitos que mencionó Pedro con los apóstoles era uno, que tenía que haber sido testigo ocular, tenía que haber visto, amén, con sus propios ojos. Tenía que ser testigo de la resurrección del Señor Jesús, tenía que haber visto a un Jesús resucitado. Y el segundo, y aquí creo que es donde surgen las dudas con respecto a Matías, el segundo requisito es que este apóstol debía haber sido condicionado específicamente por el Señor Jesús como un apóstol. Hermano Ezequiel. Haber estado con Jesús, claro. ¿Cuál era la duda? ¿Era que no estaba comisionado? ¿No participó en la gran comisión? No, condicionado, es decir, que el Señor Jesús le diga, tú vas a ser un apóstol. Eso está en duda. Ahí es donde se cae, porque la forma en la que ellos creen que el Señor Jesús escogió a Matías es a través de esta suerte que ellos echan allí, o que ellos hacen allí, sea cual sea el procedimiento que hicieron. Ellos se encontraron con la necesidad, exactamente, de reemplazar, de cubrir ese puesto. Y echaron suerte sobre Matías. Claro. Sobre Matías, esa suerte fue en base a oración y discernimiento, porque conocían el testimonio. Conocían el testimonio de Matías, que estuvo con ellos, participó con ellos, estuvo con Cristo, fue testigo de la muerte y resurrección. O sea, tampoco era alguien extraño. El punto es que este Matías lo llamaron apóstol, fue uno más, lo contaron como uno de los 11 que estaba con ellos. Era un número, y reemplazó a Judas. O sea, yo no puedo decir lo mismo que Pablo haya reemplazado a Judas.
ahí viene, esa es la pregunta del millón. ¿Fue apóstol? Sí, fue apóstol, fue comisionado, está dentro de lo... el tema es el cómo llegaron, porque el apóstol Pablo recibió a Cristo, habló con él cara a cara, lo vio resucitado y todo, pero también hay que entender que Pablo fue comisionado a los gentiles. A lo mejor ahí hay otro... Hay un ministerio apostolado hacia Es los que no, gentiles. no pueden ser 13 apóstoles. No, por supuesto. Por supuesto. Allí vamos por ejemplo, vamos a ver por ejemplo Hechos capítulo 9, versículos 5 al 6. Allí vamos a encontrar el llamamiento de Pablo o el encuentro de Pablo, amén, en ese entonces Saulo todavía, amén, con el Señor Jesús. Versículos 5 y 6. Versículo 4. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Allí claramente vemos una conversación entre el Señor Jesús, un Señor Jesús resucitado, con Pablo. Amén. Está allí escrito en la palabra de Dios, no queda duda de que es una conversación entre el Señor Jesús y Pablo. Amén. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Y el Señor Jesús habla con Ananías, el cual no era un apóstol. Ananías era un discípulo, ¿verdad? Quizás, hermanos, era algún hermano, obviamente ya con el Espíritu Santo. Era un hermano quizás con algún, no sé, hermanos, con algún cargo, por decirlo de una manera. Este discípulo Ananías, el Señor le habla. El Señor le habla en visión, le dice: Ananías, y él le responde: heme aquí, Señor. Y el Señor le dice: levántate. Aquí vemos una conversación entre el Señor Jesús y Ananías, y él le dice: busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Amén. Ananías le dice: Señor, he oído. Le habla acerca de lo que Pablo había hecho, y el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, pero no solo de los gentiles, hermanos, porque dice: en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces aquí entendemos cómo el Señor Jesús está declarándole a Ananías que él ha escogido a Pablo, amén, para llevar su nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Allí vemos cómo claramente el Señor Jesús escoge a Pablo. Ahora vamos a leer un poco lo que dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 9. Vamos a Primera de Corintios capítulo 9, hermanos, versículo 1. Mire cómo Pablo comienza este capítulo. Comienza con una pregunta. Dice: ¿no soy apóstol? ¿no soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Aquí Pablo hace mención de que no se puede poner en tela de juicio su apostolado. Amén. Allí vamos a encontrarnos, hermanos, porque Pablo le da una gran importancia al hecho de que parece que él sí cumplía con los requisitos, hermanos. Vio al Señor Jesús, quizás no de una manera carnal, pero vio a un Señor Jesús resucitado.
¿Por qué dice el hermano Jackson que Saulo vio a el Señor Jesús? Hermanos, fue tanto que quedó ciego. Amén. Fue tan fuerte lo que él vio que quedó ciego, hermanos. Cayó de su caballo. Y el Señor mismo le habla y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Luego leemos al Señor Jesús hablándole a Ananías diciendo: yo he escogido a Pablo. Hermanos, allí está claramente el Señor diciéndolo. Y ahora vemos a un Pablo haciendo mención de esto: no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. Él está declarando que sí vio, amén, al Señor Jesús. Y habla incluso de la obra en el Señor, lo que él había logrado, lo que él había alcanzado por el ministerio que Dios le había dado. Habla del apostolado y habla de un sello, amén, un sello de su apostolado, el cual eran todos aquellos creyentes que habían conocido al Señor Jesús, amén, a través de el ministerio de Pablo. Hermano Ezequiel. Amén. Bueno, es indudable que la iglesia necesita apóstoles, pastores, necesita, y todo eso, todos los dones, porque son dones al final. El apostolado es un don, los ministerios son dones del ministerio. Y Pablo hay una referencia en Corintios capítulo 12. Corintios capítulo 12, a ver qué dice. ¿Son todos apóstoles? Corintios capítulo 12, verso 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Es el 1 Corintios 12, 29. Amén. Y me parece que de aquí también muchos se toman, sobre todo las iglesias tradicionales, se toman de que, viste, ahí pueden haber profetas. Dicen, pueden haber profetas, o sea, pueden haber más apóstoles, son todos apóstoles, o sea, hay apóstoles. Pero en realidad Pablo, cuando explica de esta forma, es porque le da la real importancia a los hermanos de trabajar en equipo. O sea, que todos los dones están a disposición cuando trabajan en equipo. Eso está diciendo Pablo. Pablo no dice que todos pueden ser apóstoles, sino que dice son todos apóstoles. ¿Por qué? Porque no todos son apóstoles son algunos que Dios eligió. No todos son profetas son algunos que Dios eligió. No todos son maestros, no todos hablan lenguas, no todos hacen milagros. Pablo hace esa pregunta y la hace en su mejor forma de explicar, porque él siempre usaba la exageración, ¿ya? Para poder explicar, para poder dejar más claro. Entonces, ¿son todos apóstoles? La respuesta es que no todos son apóstoles. Los apóstoles ya fueron. ¿Son todos profetas? No todos ya son. Los apóstoles fueron. ¿Son todos maestros? En estos tiempos sí. Pastores también. Hermanos que hacen milagros, que oran por milagros también. ¿Hablan todas lenguas? ¿Todos tienen discernimiento de lenguas? ¿Todos tienen interpretación? ¿Todos tienen? Hace la pregunta Pablo en 1 Corintios 12, 29. Pero la hace no dando a entender de que pueden haber apóstoles, sino que da a entender él que la importancia, porque él habla de la importancia de los dones, que todos puedan trabajar en equipo, que el que no tiene uno lo tiene el otro, que lo que no tengo yo lo tiene el otro hermano, y cuando este hermano trabaja en equipo, la iglesia es edificada, se edifica más la iglesia, y lo reafirma, el procurar los mejores dones, dice, pero yo muestro un camino mejor. Después habla de la providencia, habla del amor. El amor, exactamente. Pero por ahí yo creo que antes de esto, porque muchos toman esta pregunta, ahí Pablo no está diciendo que todos pueden ser apóstoles. Es como una pregunta retórica, es casi como con sarcasmo, pues. Claro, son todos apóstoles, o sea, sí, edificados sobre el fundamento de apóstoles, Efesios capítulo 2, 20.
edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y después dice compaginando un edificio. Y este edificio es el reino, donde la piedra es Cristo, sobre la piedra están los apóstoles y profetas, ¿ya? Los profetas, y luego se sigue arriba, el edificio más arriba, con los otros dones, los pastores, la iglesia, los ministros, los dones, y los dones que le siguen, hasta que Cristo venga y el reino esté construido. Esa es porque habla de una organización, por Efesios 2:20, habla de un edificio que se está construyendo, cuya base es Jesús, luego el fundamento, apóstol y profeta. Ahí, esa es una base, yo no conozco más base que esa, está abajo, y sobre esa base se va construyendo, estamos construyendo. Es decir, ¿pueden haber más apóstoles? No, porque está la base. Pueden haber fundamentos en la parte de arriba, no en la parte de abajo. Exactamente, esa es la pregunta, no pueden, es la base, es la base. Además, Pablo, aunque está en duda si es el 13 o el 12, creo que en este estudio de hoy me parece que el 12 es el apóstol Pablo, pero aún así el apóstol Pablo dijo: yo soy el último de los apóstoles. Hay un texto bíblico que dice... Ya, ese lo vamos a leer ahora, estaba esperando que terminara tu participación. Amén. Amén. No, pero termina la idea o ya estamos listos. No, estamos listos, solo Ya. quería ver ese texto. Corintios 15, 7, 8, El del fundamento de los apóstoles es Efesios 2:20. Ese queda por allí, hermanos. Efesios 2:20. Allí habla del fundamento de los apóstoles. Buena la acotación porque luego habla del edificio, cómo va creciendo. Entonces, si ya el fundamento está hecho, lo que viene después es lo que viene después. No vas a colocar el fundamento al final del edificio. No pueden haber apóstoles en este tiempo porque ya el edificio tiene cierta altura. No vas a poner el fundamento arriba. Creo que se entendió la idea. Gracias, hermano Ezequiel. Y lo último, para casarlo con 1 Corintios 9:1, amén, que es cuando Pablo dice: no soy apóstol. La otra está en 1 Corintios 15:7, como lo mencionó hermano Ismael. 1 Corintios 15:7 al 9 dice: después apareció Jacobo. Amén, es Pablo el que está hablando. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos. Fíjense que él está hablando de los apóstoles y al último de todos, amén, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Este último versículo, estos dos versículos se combinan para indicar, hermanos, que Pablo sí pudo, podemos decir que sí pudo cumplir con los requisitos, que fue haber visto al Señor con sus propios ojos después de la resurrección y haber sido enviado. Volvemos con la palabra enviado, que es clave. Todos los apóstoles fueron enviados. No todos los enviados son apóstoles. Aquí está la clave para entender esto, hermanos, en nuestro tiempo. Amén. Que es muy importante para nosotros entenderlo por las distintas doctrinas que hay por allí. Los hermanos hacían referencia a Apocalipsis 3, creo, o Apocalipsis 2, que la iglesia ha analizado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces allí, hermanos, podemos darnos cuenta de esto. Mateo capítulo 1, versículo 1 al versículo 7 queda por allí pendiente, hermanos. Hechos capítulo 1 versículo 8 queda por allí también, hermanos. Ya leímos lo que sucedió en la elección de Matías. Vemos que no es el Señor Jesús de una forma directa comisionando o enviando o hermanos, o seleccionando o escogiendo a Matías, hermanos. Por eso, a manera de, porque ya necesito ir cerrando porque el tiempo se nos fue completamente. Necesito ir cerrando, hermanos. Los tres requisitos. Amén. El primero, tuvo que haber sido testigo ocular de Cristo, del Señor Jesús, después de su resurrección.
nos queda como base Hechos capítulo 1, versículo 22, Hechos capítulo 10, versículo 39, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 1 y Primera de Corintios capítulo 15, versículos 7 y 8. Haber sido testigo ocular de un Cristo resucitado. Segundo, poder comprobar su apostolado. ¿Cómo se comprueba el apostolado? A través de señales y milagros. Mateo capítulo 10, versículo 1 y 2. Hechos capítulo 1, versículos 5 y 8. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 4, versículo 33. Hechos capítulo 5, versículo 12. Hechos capítulo 8, versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12 y Hebreos capítulo 2, versos 3 y 4. Muchos de estos los leímos al inicio, hermanos, por eso los estoy diciendo así de rápido. Estoy sintetizando, amén, porque ya nos quedamos sin tiempo. De hecho, creo que nos excedimos, parece. Y el tercer requisito, según lo que hemos entendido por la palabra, es que el apóstol debe haber sido escogido personalmente o directamente por el Señor Jesús. Marcos 3:14, Lucas 6:13. ¿Se acuerdan que ustedes me ayudaron con ese versículo que se me había escapado? Hechos capítulo 1, versículo 2, Hechos 1:24, Hechos 10:41 y Gálatas capítulo 1, versículo 1. Hermanos, obviamente en la actualidad el primer requisito, hermanos, va a estar difícil. Amén. Pablo declara que él fue el último de los apóstoles. Pablo lo declaró, el último, como un abortivo. Ya después de mí no hay más apóstoles. Lo dice Pablo, lo dice la palabra de Dios. Allí está. Hechos capítulo 26. Esto no lo hemos leído y necesito leerlo. Hechos capítulo 26. Hermanos, ya estamos a punto de cerrar. Ya el fundamento fue puesto, hermano Ezequiel, así mismo es. Capítulo 26, ya vamos a finalizar. Gracias por estar allí, hermanos, gracias por la paciencia, por el interés. El Señor, yo sé que ya está derramando bendiciones sobre ustedes, hermanos. Todo lo que hacemos para el Señor, dice su palabra, que no es en vano. Así que me contenta el número de hoy, 17, 16 personas conectados para la gloria de Dios. Eso es bastante bueno. Hechos capítulo 26, versos 16 y 17 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Pablo está relatando su conversión y está diciendo lo que Dios, el Señor Jesús, le había dicho. Ahí está hablando con el rey Agripa. Amén. Por poco, amén, parece que Pablo casi convencía a Agripa. Por poco me has convencido, dijo el rey Agripa. Hermanos, Pablo fue nombrado apóstol. Segunda de Timoteo 1, 10 y 11, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Primera de Corintios 1:1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Amén.
No soy yo apóstol, ya lo leímos, 1 Corintios 9.1, 1 Corintios 15.9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, 2 Corintios 1.1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Amén. Hermanos, hay una gran cantidad de referencias bíblicas acerca de los apóstoles del apostolado. Hay aproximadamente unas 79 referencias específicas de la palabra apóstolos o apóstole que mencioné al inicio, pero luego la compartiré de alguna otra manera para que quede para su posterior estudio. Hermanos, finalizo el día de hoy diciéndoles lo que se declara en Hechos capítulo 20 versículo 29 y 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y aquí está el versículo que mis hermanos mencionaron hace unos cuantos minutos atrás, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, hasta aquí no podemos alargar más el estudio. El Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes de una forma muy especial. Sé que es de gran bendición, espero que así sea, mis hermanos. Gracias por quedarse hasta el final. De verdad que sí, me contenta mucho haber contado con cada uno de ustedes, porque de lo contrario sería, hermanos, bastante difícil amén, hacer esto si no es con la participación de todos ustedes. Así que, hermanos, no sé si alguien quiera decir algo más, no sé si hay por allí una última palabrita. Ya vamos a orar para quedar despedidos. Amén. Voy a finalizar la transmisión en Facebook. Esa transmisión queda por allí, hermanos, si desean buscarla. Quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir al espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, alabanzas y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A Dios sea la gloria, a Dios